Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a continuar hablando sobre resonancia magnética, pero ahora vamos a hablar sobre una técnica especial que es la angioresonancia, en la cual uno diría, sí, los eritrocitos se mueven, entonces, ¿por qué se logran ver las imágenes de angioresonancia si no le ponemos medio de contraste? Lo que pasa es de que para poder hacer angioresonancia, las ondas de radiofrecuencia que hablamos la semana pasada, las damos antes de que estos eritrocitos lleguen al corte que nosotros estamos seleccionando. Entonces, cuando llegan acá, ellos ya tienen la oportunidad de eliminar su señal y por eso podemos captarlo. Es por eso que podemos ver los vasos del encéfalo. Y así, sin medio de contraste, sin utilizar ningún medio de contraste, ningún otro artificio más, podemos obtener imágenes de los vasos sin necesidad de utilizar medio de contraste. A eso lo llamamos angioresonancia magnética con técnica 3D tiempo de vuelo. Bien. Ahora entremos a lo que son las secuencias de resonancia magnética funcional. El viernes pasado vimos lo que es un T1, lo que es un T2, cómo se ven las imágenes en T1 y en T2. Ahora vamos a ver secuencias funcionales. Y entre ellas tenemos lo que es la difusión, lo que es la perfusión, lo que es el volt y lo que es la espectroscopía. Antes de pasar a ellas, solo quiero decirles, ¿verdad?, que los principios de la resonancia magnética se basó principalmente en espectroscopía. No se producía imágenes, pero sí se lograba alcanzar a identificar estas curvas, que más adelante vamos a ver qué significan estas curvas. Entonces, la espectroscopía fue lo inicial de la resonancia magnética. Hubieron muchos años que se dejó sin uso y después se retomó el uso de la espectroscopía. Empecemos con difusión. ¿Qué entendemos por difusión? Difusión es el movimiento aleatorizado o browniano de las moléculas del agua que dependen de la temperatura. Si el movimiento de las moléculas del agua se llevan a cabo en un contenedor, las moléculas que estén dentro de este contenedor va a ser libre y únicamente van a limitarse su movimiento por las paredes del contenedor o del recipiente. Bien. Este puede ser limitado también por la presencia de membranas celulares, como es en el cerebro, ¿verdad? Especialmente por las vainas de mielina de los axones. Acá tenemos un contenedor, ¿verdad? En la cual si nosotros le depositamos o le dejamos caer una gota de tinta, ¿verdad? En violeta genciana, azul de metileno, con una gotita que le debemos caer, nosotros vemos que primero va a estar concentrado en el sitio en donde cayó la gotita, pero sin necesidad de mover o de agitar el agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Que poco a poco estas moléculas del agua se van a estar moviendo en forma aleatorizada, que es el principio de la difusión, y va a llegar un momento en que va a ocupar todo el vaso y todo el vaso se va a quedar azul si le echamos gotas de azul de metileno, ¿verdad? Que de ser un puntito en donde estaba concentrada la gota de tinta, se va a hacer todo difuso hasta poder eh, llenar todo el contenedor de la tinta, ¿verdad? Ya no concentrado como este, pero sí disipado, ¿verdad? Pero va a abarcar todo el agua que está dentro del contenedor. Y esto se lleva a cabo simple por el sensible movimiento de las moléculas del agua, que es la difusión. Ok, pero ¿qué resulta?
que en nuestro cerebro nosotros tenemos cuerpos neuronales y axones, así como vasos. Y aquí me faltó pintarles, ¿verdad? La glía, ya sea astrocitos, ya sea astrocitos sobre todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí las moléculas del agua, que sí se mueven aleatoriamente, ¿verdad? Como podemos ver estos rizos que tenemos acá, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando lleguen a la pared de los axones, van a chocar y ya no van a correr la misma distancia y se van a frenar. ¿De acuerdo? Sin embargo, si estas moléculas de agua siguen el trayecto de los axones, van a tener un movimiento totalmente libre siguiendo ese trayecto. Ok, entonces en ocasiones van a chocar con las paredes y en ocasiones van a estar moviéndose libremente, como es este ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un infarto? Sucede que estas células, que son los cuerpos neuronales y los axones, se hinchan. Y al hincharse, ¿qué es lo que sucede? Que el espacio intersticial que hay entre los fascículos o entre los axones se va a reducir. Por lo tanto, va a haber una reducción del espacio intersticial y las moléculas del agua van a tener limitación de movimiento. ¿Y cómo lo vamos a ver en difusión? Esta es una imagen en difusión. ¿Y cómo lo vamos a ver? Que se va a comportar hiperintenso. Como las moléculas del agua no tienen movimiento, se van a emitir bastante señal. Si ustedes ven, casi se parece a la señal de, de la grasa, pero aquí no es grasa, sino es de que las moléculas del agua no se pudieron mover con libertad y brillan demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente, la difusión se creó para identificar lo que son los infartos. Para poder corroborar que esto es real y no sea un artificio o bien sea el efecto por T2, porque acuérdense que en T2 las moléculas del agua, ¿cómo se van a ver? Normalmente hiperintensas, ¿verdad? Entonces se pueden confundir por el comportamiento normal del agua o bien por una restricción en la difusión. Este fenómeno que brillen las moléculas porque están frenadas, porque no hay espacio intersticial, se llama restricción de la difusión. Y con este mapa de velocidades de las moléculas del agua que tenemos acá, vemos que se va a comportar hipointenso. Eso quiere decir que la velocidad está disminuida y por eso se va a ver hipointenso. Entonces en el ADC se ve hipointenso y en la difusión se ve hiperintenso. Eso nos corrobora que hay un infarto allá. ¿Cuáles son las indicaciones de la difusión? En procesos isquémicos, como el que acabamos de ver, en procesos inflamatorios, como abscesos, encefalitis, o tumorales, como el epidermoide, hacer diagnóstico diferencial entre tumores y abscesos, y en tumores gliales. Bien, aquí les traigo algunos ejemplos de lo que son los infartos. Si ustedes ven en esta secuencia que se llama FLAIR, ¿ah? Vean cómo en el lado izquierdo el parénquima cerebral se ve conservada la señal. Sin embargo, vean cómo el espacio subaracnoideo. Si ustedes la comparan con este espacio subaracnoideo, vean cómo acá está apretado, está cerrado. ¿Ah? Eso es porque hay un edema de tipo citotóxico. Ok, a este FLAIR le agregamos una secuencia de difusión y ¿qué es lo que estamos viendo? Que todo la región frontal, la región insular, los núcleos de la base, la región temporal y temporoccipital lateral se ven hiperintensos. ¿En qué habíamos quedado que pasaba esto? Porque hay un frenado en las moléculas del agua, ¿verdad? Hay una restricción en el movimiento de las moléculas del agua. Por eso se comporta hiperintenso. Y si tenemos el ADC acá que se comporta hipointenso, quiere decir que esto es real. Entonces quiere decir que sí, efectivamente, hay un infarto
en el territorio de la arteria cerebral media. Vean ustedes cómo parte del frontal está respetado y el occipital también se ve respetado. ¿Por qué? Porque son otros territorios. Es de la cerebral anterior y de la cerebral posterior. El único que está afectado es la arteria cerebral media. Bien, y vean cómo acá hicimos la angioresonancia. ¿Se acuerdan que la acabamos de ver? ¿Cómo es la angioresonancia? Y vean cómo se ve muy bien la porción intrapetrosa de la arteria carótida interna, la rasgada, pero no vemos lo que es la porción intracavernosa de la arteria carótida interna, porque está tapada. Sin embargo, solo se infartó la cerebral media. ¿Por qué? Porque tenemos vasos colaterales que pueden irrigar ese territorio de la cerebral anterior para que no se infarte. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo. Vean cómo acá se ve hiperintenso ya en el T2 y vemos cómo en la secuencia de difusión se comporta hiperintenso y en el ADC se comporta hipointenso. Este otro ejemplo, vean cómo la secuencia de T1 apenas se empieza a ver la corteza cerebral discretamente hipointensa. Como en la secuencia de Flair ya se ve francamente hiperintensa y en la secuencia de difusión se ve francamente hiperintensa. ¿Qué quiere decir? Que este infarto ya no es un infarto hiperagudo como este, en donde en el Flair no se veía aumento de la señal, y vean cómo en este ejemplo, ya en el Flair ya se ve aumento de la señal. Eso quiere decir que ya no es infarto hiperagudo. El infarto hiperagudo, cabe mencionar que son las primeras 6 horas. ¿De acuerdo? Después de las 6 horas, ya no se llama infarto hiperagudo, ya se llama infarto agudo. Y es el que ya estamos viendo. ¿Por qué? Porque en el Flair ya se comporta hiperintenso. Y en la difusión se sigue comportando hiperintenso. En el ADC, hipointenso. Entonces, es un infarto agudo, ya no es un infarto hiperagudo. Aquí vemos otro infarto hiperagudo, ¿ah? Perdón, agudo, ¿ah? Que se sigue viendo hiperintenso en la difusión. Y pasamos ahora a otra técnica. Esta otra técnica se llama perfusión. A ver quiénes andan por allá que me puedan ayudar. A ver. Eduardo, te escogieron Eduardo. Eduardo, ayúdame. ¿Qué entiendes por perfusión? ¿Cómo explicarías tú una perfusión? ¿Estás por allá, Eduardo? ¿O nos Sí, dejaste? doctor. Ándale, eso. ¿Qué entiendes por perfusión? Con tus palabras, ¿qué entiendes por perfusión? Pues para mí es el paso de una sustancia, en este caso pues la sangre, Ajá, de un lugar a otro, pero ya no es por medio de difusión, ya pasa a través de un canal, digámoslo así. ok. Ok, pues sí tiene sentido lo que dice, ¿verdad? Perfusión es la cantidad de sangre que llega al parénquima cerebral en determinado tiempo, ¿verdad? Este, y nuestra técnica de perfusión aquí con este técnica en especial, porque tenemos técnicas que no usan medio de contraste, pero esta sí usa medio de contraste, en la cual nosotros inyectamos medio de contraste en la vena del paciente, le inyectamos a una velocidad que viene siendo más o menos como de 3 a 5 centímetros cúbicos por segundo, ¿ah? Y un total entre 10 a 20 centímetros cúbicos de medio de contraste le inyectamos al paciente a esa velocidad para que podamos ver cómo llega el contraste al cerebro. Y una vez que llegue el contraste al cerebro, vean qué es lo que va a pasar. Va a disminuir la señal del cerebro y después va a volver a subir la señal del cerebro. ¿Por qué?
porque va a llegar sangre fresca que no tiene contraste, ¿verdad? Y va a empezar a lavar ese contraste, a tal grado que la curva se va a empezar a recuperar. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se le llama perfusión, que cada uno de los elementos tiene un valor diferente. Lo que es el volumen sanguíneo cerebral es todo lo que está contenido en este triángulo que está formado. Ajá. Esto lo vamos a considerar como un volumen sanguíneo cerebral. Y el tiempo de tránsito medio, ¿qué significa? Que es el momento en que llegó el medio de contraste y termina el momento en el que se lavó completamente ese medio de contraste. ¿De acuerdo? Entonces, vemos en qué consiste lo que es la perfusión. Ok, a esta técnica se le llama Dynamic Susceptibility Contrast. ¿Ah? Esta técnica se realiza en equipos con un magneto de 1.5 Tesla o mayor. Acuérdense que existen también magnetos de 0.2 Tesla, de 0.5 Tesla. Pero con esos magnetos pequeños, le llamamos pequeños de pequeño teslaje, no podemos hacer perfusión. ¿De acuerdo? Tiene que ser equipos potentes como 1.5 Tesla. ¿Por qué? Porque tenemos que obtener de 400 a 1800 imágenes en menos de un minuto. Imagínense nomás cuántas imágenes van saliendo por segundo. Entonces, necesitamos obtener una gran cantidad de imágenes muy rápidas. Para eso se requiere tener un equipo potente para poder obtener todas esas imágenes. ¿De acuerdo? Bien, aquí está el ejemplo. Vean cómo se le inyecta medio de contraste al paciente. Tarda unos segundos en llegar al cerebro. No crean que es inmediato. Tarda entre 8 a 16 segundos en llegar al cerebro. Llega al cerebro, baja la intensidad de señal, luego se recupera por el lavado, ¿ah? Para poder tener, miren, aquí le llama recirculación. Claro, ¿verdad? Porque si ya tiene medio de contraste, la siguiente vuelta lava el contraste y la siguiente vuelta ya no va a estar tan concentrado el contraste, ¿verdad? Y por eso lo vamos a ver con una pequeña curvita. Ya no una curva prominente como esta, pero es una pequeña curva. ¿Por qué? Porque el contraste, una vez que ya haya llegado todo el cuerpo, pues se va a mantener el cuerpo. ¿Por cuánto tiempo creen ustedes que se puede mantener el medio de contraste en todo el cuerpo? Especialmente este gadolinio, que es así como se llama nuestro medio de contraste en resonancia magnética. ¿Cuánto creen? A ver, Gabriela, Yasmín, ¿cuántos minutos, segundos, horas llega a mantenerse el contraste en el cuerpo? Pues o sea, no estoy segura, pero Ajá, pues si preguntas así de cuánto supondría yo, ajá, a lo mejor, pues, por 2 horas. exactamente. Con 2 horas exactas, el nivel del medio de contraste lo podemos seguir utilizando. O sea, que si yo le meto contraste ahorita a un paciente y en 2 horas le vuelvo a hacer el estudio, todavía voy a encontrar medio de contraste a niveles altos, lo suficientemente altos para que yo lo pueda ver en el estudio. Después de esas 2 horas empieza a bajar la concentración del medio de contraste porque se empieza a eliminar por los riñones, ¿de acuerdo? Se elimina el medio de contraste por los riñones y se va eliminando, pero ya las concentraciones de medio de contraste ya no van a ser adecuadas para poder hacer el estudio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la vida media del contraste en el cuerpo empieza a descender, ¿ah? Y en ocasiones puede llegar hasta 24 horas, podemos encontrar todavía medio de contraste gadolíneo en nuestro cuerpo. La eliminación es lenta, que es totalmente diferente al yodado, que eso sucede en minutos y en unas cuantas horas ya eliminó lo que es el yodo en todo el cuerpo de nuestro paciente. ¿Qué quiere decir? Que tarda más eliminarse el medio de contraste de la resonancia que el medio de contraste de la tomografía. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita van a ver
Fíjense en esta imagen que está acá. Vean la calidad de la imagen. ¿Ustedes creen que se parece a un T1 este que estaba bonito, la imagen del T1? ¿Se acuerdan cómo era el T1? Era una imagen bonita, ¿verdad? No granulosa. Y vean este, totalmente granulosa. La relación entre la sustancia gris y blanca, no la podemos identificar dónde está la sustancia gris, dónde está la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque no nos interesa lo bonito de la imagen. Lo que nos interesa es su brillo. Y ahorita van a ver por qué. Porque miren, ahorita vean cómo se va a mover esto. Vean cómo llega el medio de contraste y vean cómo se hace totalmente oscura la imagen, ¿de acuerdo? ¿Ah? Sí vieron cómo se pintaron los vasos. Se hicieron negros los vasos, el parénquima cerebral también se hizo negro. Es por eso que la curva de la intensidad de señal disminuye en lugar de subir. ¿De acuerdo? Disminuye y se hace negro, llega a su punto máximo y se empieza a lavar y empieza a recuperar la intensidad de señal que tenía originalmente. ¿Mm? Entonces, es el fenómeno que hace el medio de contraste y es el que aprovechamos para poder detectar en dónde hay un defecto en la cual no se esté llevando a cabo la perfusión. Bueno, entonces en la perfusión, uy, como que se sobrepusieron. Bueno, vamos a tratar de aprovecharlo. En la perfusión, vamos a obtener tres informaciones. Verá el volumen sanguíneo cerebral, que es cuánta sangre hay en el parénquima cerebral. El tiempo de tránsito medio, cuánta sangre tarda, o sea, lo que la sangre tarda en llegar y en lavarse, ¿ah? Como lo mencionamos. Y por último, uno que no había mencionado es el flujo sanguíneo cerebral, que es la cantidad de sangre que llega en determinado tiempo en determinada cantidad de parénquima cerebral, que generalmente consideramos 100 miligramos. ¿De acuerdo? Y ese es el flujo sanguíneo cerebral. Bien. Este es un ejemplo de cómo varía la perfusión en el parénquima cerebral. De que en la periferia, en la corteza cerebral, nosotros lo vamos a ver rojo. ¿Qué significa? Que tiene una mayor concentración de sangre en la corteza cerebral. Y así ustedes van a ver que después sigue el amarillo, que tiene menor concentración de sangre en la sustancia blanca yuxtacortical. Después de la sustancia blanca subcortical, vemos que se comporta verde. Y por último, que en la sustancia blanca profunda se comporta azul. Así es como va disminuyendo la perfusión en el parénquima cerebral sano. Y eso es normal, ¿de acuerdo? Claro, en los ventrículos que no hay parénquima, que no hay vasos, que no hay microcirculación, no va a haber nada de perfusión. Acuérdense que la perfusión nos habla de la capilaridad del parénquima cerebral, ¿de acuerdo? No habla de los grandes vasos, sino de los capilares nos habla. ¿Cuántos capilares hay? Indicaciones que tenemos. Las indicaciones van a ser también procesos isquémicos, pero también son procesos tumorales, como grados de malignidad, cómo podemos valorar también la respuesta al tratamiento de los tumores, diferenciar tumores de abscesos, ¿ah? Si hay daño de la sustancia blanca y también en la epilepsia temporal. Ok, ahora pasemos a la siguiente técnica que es la espectroscopía. La espectroscopía es una técnica con la cual nosotros podemos identificar algunos metabolitos que se encuentran en nuestras células. Hay algunos autores que consideran que la espectroscopía es como un tipo de biopsia que nosotros le podemos hacer al parénquima cerebral sin invadirla, ¿no? Porque vamos a poder detectar qué tipo de alteraciones metabólicas o metabolitos más que metabólicas podemos encontrar allá. Hay diferentes técnicas para poder obtener lo que es la espectroscopía. Pero ¿qué es lo que queremos observar? Cómo está el N-acetilespartato, cómo está la creatina
y cómo está la colina. ¿Ok? Bien. El N-acetilespartato es un compuesto o una sustancia que solo la vamos a encontrar en las neuronas. No la vamos a encontrar en hepatocitos, no la vamos a encontrar en células renales, no la vamos a encontrar en los pulmones, en ningún otro lugar. Única, exclusivamente, la vamos a encontrar en las neuronas. Por lo tanto, los N-acetilespartato que se encuentra acá en esta posición es la que nos va a indicar si el parénquima cerebral está sano o no está sano. ¿De acuerdo? Bien. Veo acá que acá tengo una tabla de en dónde debemos de poner nuestra espectroscopía para poder identificar algunos diagnósticos. Bien. Vamos a ver. Esta es la gran cantidad de metabolitos que nosotros podemos estudiar en la espectroscopía. El N-acetilespartato que les mencioné, que solo lo vamos a encontrar en el parénquima cerebral, la creatina, la colina, lactato, acetato, glutamato, succinato y mioinositol. Vamos a ver tres básicos, lo que es el N-acetilespartato, la creatina y la colina, que en cualquier sujeto sano la vamos a encontrar. Vean cómo el N-acetilespartato se encuentra en la posición, vean ese numerito, que es el número 2. Es allá donde se va a encontrar. ¿De acuerdo? Siempre la vamos a encontrar allá y es allá donde la vamos a buscar. Si no encontramos este pico de N-acetilespartato, quiere decir o que está dañado el parénquima cerebral o que estamos estudiando otro tejido. ¿De acuerdo? Y vean cómo el siguiente que vamos a observar es la creatina. Vean, la creatina está en la posición número 3. ¿De acuerdo? Y por último, la colina. Aquí está la colina, que se encuentra en la posición número 3.2. Estas posiciones siempre las vamos a encontrar y en las verticales vamos a encontrar la altura de los metabolitos. Pero fíjense que no nos interesa mucho tanto la altura, sino como todo el área que está formada por el triángulo que nos muestra el pico este. Y es el valor que nosotros vamos a obtener. Son valores relativos. Esta posición es donde está las X, la posición nada más. ¿De acuerdo? Y este es otro valor que vamos a obtener, que es el área bajo la curva. Y es el valor que le vamos a dar a cada uno de los metabolitos. Bien. Ya dijimos que el N-acetilespartato va a estar en las neuronas, ¿verdad? Y nos va a hablar de si hay procesos inflamatorios, tumorales, isquémicos o degenerativos que va a disminuir. Pero, ¿cuándo va a aumentar? En la enfermedad de Canavan, en niños que están en desarrollo, o sea, preescolares, en estados hiperosmolares y en recuperaciones axonales. Puede aumentar el N-acetilespartato. Bien, el siguiente metabolito es la creatina, que nos habla de la reserva de fosfatos de alta energía. Si nuestro parénquima cerebral que estamos estudiando no tiene infartos o hipoxia, la creatina se va a mantener en su posición. Por eso la consideramos que es el metabolito que se encuentra en más estable. Y siempre lo vamos a comparar, los picos de N-acetilespartato y los picos de colina, lo vamos a comparar con la creatina. Y por eso tenemos acá, en esta tablita que está acá, que muy frecuentemente va a aparecer en la espectroscopía, los valores de cómo comparan la colina con la creatina, el N-acetilespartato con la creatina. Esos valores nos van a ayudar mucho a valorar si se encuentran anormales estos picos o se encuentran normales. ¿De acuerdo? Entonces, la creatina puede aumentar después de un trasplante hepático, después de un trauma en estado hiperosmolar y en pacientes ya mayores de edad, ¿verdad? Va a disminuir
en procesos tumorales, infecciosos, necrosis, esclerosis múltiple, leucoencefalopatía multifocal progresiva, enfermedades hepáticas crónicas, hipoxia, isquemia, neonato, trauma e hiponatremia. Bien, por último, la colina. La colina nosotros la podemos encontrar como ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Con la doctora Jacqueline, ¿verdad? En la formación de membranas. ¿Ah? Acuérdense que son parte de la fosfatidilcolina que forman, que son sustratos para poder formar una membrana celular. ¿De acuerdo? Y lo vamos a encontrar en la posición 3.22. ¿Ok? Y vean cómo tiene una pendiente estos tres picos. ¿Ah? Esta pendiente siempre la tenemos que buscar para ver si hay alguna alteración. Porque si se eleva la colina, ya no va a haber esa pendiente, ¿verdad? O si se reduce el N-acetilespartato, ya no va a haber esa pendiente. Se va a alterar esa pendiente. Pero vean cómo sube. La colina es chica, la creatina crece y el N-acetilespartato es la más alta. Es una pendiente que siempre vamos a buscar y que nos habla de que está normal nuestra espectroscopía si es que no tenemos los valores del área, ¿verdad? O las relaciones con la creatina. Aquí está el área, miren. Aquí dice área. Esos son los valores que nosotros vamos a buscar siempre. ¿De acuerdo? Bien. La colina va a aumentar en tumores, ¿verdad? En todo lo que va a generar membrana celular, ya sea tumores, ya sean procesos traumáticos, inflamatorios, en estados hiperosmolares, desmielinización, hematoma organizado, pseudotumor, infarto, en fin, una gran cantidad de situaciones. Puede disminuir en toxoplasmosis, en abscesos, en necrosis, en enfermedad hepática, encefalopatía hepática e hiponatremia. Bien. Para poder hacer espectroscopía, vean cómo situamos un cuadrito. Este cuadrito le llamamos región de interés o ROI, por sus siglas. Región de interés, sus siglas en inglés. Region of Interest, ¿no? Entonces, lo podemos poner en el sitio que nosotros queramos explorar. Por ejemplo, aquí lo pusieron en este tumor que está aquí en la línea media. Y vean cómo se elevó el pico de la colina, ¿verdad? La creatina se mantuvo acá y el N-acetilaspartato se redujo. ¿Ah? ¿Por qué se redujo? Porque realmente está ocupado esto por tumor. Pero acá uno diría, pero si no hay parénquima cerebral, ¿por qué se ve el N-acetilaspartato? Porque aquí solo estamos viendo una representación en 2D, pero realmente este cubo no significa que es un cuadrado, sino significa que es un cubo, que tiene profundidad. Entonces, lo más seguro es que detrás de este tumor haya un pedazo de parénquima cerebral y por eso nos permite identificar no la cantidad de N-acetilespartato que quisiéramos ver, pero sí parte del N-acetilespartato. ¿De acuerdo? Esta es la espectroscopía. Vean cómo seleccionamos un cuadrito y allá nos da los valores que nosotros estamos buscando. Otra vez la colina se ve elevada. ¿Ah? Es la que más se ve afectada cuando tenemos una lesión y vean cómo el N-acetilespartato se ve reducido porque tenemos una lesión, ¿verdad? Que está sustituyendo parcialmente al parénquima cerebral. La última técnica que vamos a hablar es de la secuencia Walt. La secuencia Walt, ¿en qué consiste? Y consiste en poder identificar dónde hay una mayor oxigenación en el parénquima cerebral. ¿Y cuándo va a suceder eso? Que va a haber una mayor oxigenación en una parte del cerebro y no en todo el cerebro, cuando nosotros le pedimos a nuestro paciente que haga alguna actividad. Por ejemplo, generar palabras. Es una tarea que le llamamos paradigma, que siempre le pedimos a nuestros pacientes para poder hacer este estudio. ¿Qué sucede? Ok, en el parénquima cerebral, ¿qué va a suceder? Que va a aumentar la circulación hacia la zona que va a trabajar, ¿verdad? Esa circulación, ¿qué es lo que va a llevar? Mayor oxígeno.
Pero no solo va a llevar mayor oxígeno, que es lo que quiere el cerebro hacer, sino también va a llevar glucosa. ¿Por qué? Porque tiene que comer glucosa las neuronas para poder trabajar. Si no, no van a poder trabajar. Entonces, junto con la glucosa se eleva el oxígeno. Ok, entonces aumenta la concentración de oxígeno en la zona que nosotros estamos estudiando y, desde luego, disminuye en forma secundaria e inmediata, ¿verdad? La desoximoglobina. ¿Por qué? Porque para elevar el oxígeno, la desoximoglobina se convierte en oximoglobina, ¿verdad? Y por lo tanto disminuye su concentración. Al disminuir su concentración, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a aumentar la señal. ¿Qué significa? Que la presencia de desoximoglobina es hipointensa. Pero si desaparece la desoximoglobina y aparece la oximoglobina, se va a hacer hiperintensa. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver. Vean cómo a este paciente, ¿qué áreas está afectada acá? ¿Quién de ustedes me puede decir qué áreas está afectada de acá? A ver. Mario. ¿Estás allá, Mario? Mario Esquivel Solórzano. ¿Andas por allá? ¿No? ¿Quién está por allá? Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernanda, a ver, Fernanda. Ay, bueno, a ver, en mi opinión, Ajá, pues la parte que está afectada, pues, es en la convexidad cerebral, en la parte, ajá. en, bueno, temporoparietal, o sea, como en esa parte del medio, y en la parte occipitoparietal. A ver, vamos a ver, mira. Esta parte de acá es la primera circunvolución frontal. Esta es la segunda Sí. circunvolución frontal. ¿Ah? Y detrás viene lo que es aquí la circunvolución precentral. La precentral, ¿en dónde está ubicada? En el frontal. Y la postcentral está ubicada ¿en dónde? En el parietal, ¿verdad? Este surco que está acá es el surco central. Y nosotros vemos que esta mancha roja está acá en la región precentral, ¿verdad? Entonces, si está en la región precentral y parte de la postcentral, quiere decir que está en el área sensitivo-motora del lado izquierdo. Lo más seguro es que le pedimos a este paciente, mira aquí lo dice, ¿ah? Que mueva movimiento de la mano derecha. Entonces le pedimos a este paciente que mueva la mano derecha, ¿ah? Y por eso vemos que se ve esta mancha roja acá. A esta mancha roja se le llama activación cerebral. ¿Qué quiere decir? Que aquí es en donde aumentó el flujo sanguíneo cerebral, solo en esta zona, aumentó el oxígeno y redujo la desoximoglobina, ¿verdad? Al reducir la desoximoglobina fue que aumentó la señal. Pero ustedes verán que, ustedes preguntarán, ¿por qué esa mancha roja? Si todo lo habíamos visto en blancos y negros, ¿verdad? ¿Por qué esta blanca mancha roja? ¿Por qué? Porque es una representación estadística de los cambios de señal. Porque estos cambios de señal que se llevan a cabo con esta técnica de Volt son tan pequeños que la vista no es posible identificar a simple vista. ¿Ah? Entonces tenemos que hacer un proceso matemático que se llama T-de-Student para comparar el estado de reposo, en donde el paciente no está moviendo la mano, y el estado de actividad, en donde el paciente ya está moviendo la mano. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que esto se ve rojo, porque es la representación estadística de donde hubo una actividad cerebral, que la vista no va a poder ver en imágenes simples. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a ver algunos casos. Todavía tenemos 8 minutos.
Bueno, yo tengo 8 minutos porque tengo otra actividad a las 7, pero vamos a ver. Por ejemplo, esta es una meningoencefalitis. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Ah? Es una secuencia de T2, ¿verdad? En donde vemos cómo la corteza cerebral de esta zona se ve totalmente diferente a la corteza cerebral que hay en esta zona. ¿Qué quiere decir? Que está inflamado, que la corteza cerebral está inflamado, por eso le llamamos meningoencefalitis. Entonces, vean cómo en el T1 también se ve discretamente más oscura la corteza cerebral de esta zona que la corteza cerebral de esta zona. Ah, y con la difusión, vean cómo con la difusión. También se ve más brillante la corteza cerebral de esta zona que la de esta zona. Pero no solo esto, con la difusión, vean cómo nos facilita ver que también otras zonas se ven de mayor señal. ¿Ah? Entonces, en ocasiones, la difusión nos puede ayudar. Aquí está el flare, que también nos muestra cómo está inflamado toda la corteza cerebral del lóbulo frontal y cómo está inflamado también la corteza cerebral del lado izquierdo, ¿no? También nos ayuda el flare. Y con el medio de contraste, que es este, vemos, este es el T1 simple, vean cómo se ve. Y vean cómo el T1 con contraste, cómo hay algunas zonas de la meninge que se ven hiperintensas, que se ven blancas. ¿Por qué? Porque la administramos un medio de contraste. Para eso sirve el medio de contraste en un T1, para hacerlos que brille todo lo que está inflamado, todo lo que esté dañado pueda brillar. Claro, no siempre brillan y eso es lo que nos ayuda a diferenciar si es un tumor, si es una infección, si es un infarto, si es un trauma. Todo eso nos puede ayudar comparando cada una de estas secuencias. Vean cuántas secuencias tenemos. Un T2, un T1 simple, un T1 con contraste, un flare, una difusión. Entonces, podemos hacer una gran cantidad de secuencias en la resonancia magnética que comparando una secuencia con otra, podemos tomar decisión de qué patología podemos estar viendo. Vean este otro ejemplo. Este es un T2, en donde el T2, como vemos, el líquido blanco completamente, ¿verdad? Pero vemos que tiene en el lóbulo frontal una lesión que tiene una pared, ¿verdad? Una pared que primero es hipointensa, después tiene otra pared que apenas se percibe, pero que se logra ver y que se ve hiperintensa, y después el centro. ¿Ah? Este es un absceso. Desde acá ya podemos sospechar que es un absceso piógeno, porque tiene doble pared. Esta doble pared la volvemos a ver aquí en la secuencia que se llama flare. Vean, su pared externa está hiperintensa, después otra pared que es hiperintensa y su centro que es isointenso. ¿Ok? Esto se llama absceso. Y vean cómo los abscesos se acompañan muy frecuentemente de edema de tipo vasogénico. Ah, y además tenemos acá una difusión que se comporta francamente hiperintenso. Ya con esto damos por concluido de que es un absceso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ah, no, vean otras secuencias. La espectroscopía. Vean cómo tiene este pico que está acá, que se encuentra acá, que es lactato, otro pico acá, que es acetato, otro pico acá, que es el N-acetilespartato que ya conocíamos, otro acá, que es un aminoácido, la creatina que se mantiene y la colina que está elevada. Ya con este pico de acetato que vemos acá, ya con ello también confirmamos de que es un absceso piógeno. Este es otro tipo de absceso, vean, que tiene una lesión pequeñita, un absceso satélite, y vean cómo en la difusión también restringe la difusión, se ve hiperintenso, en el RDC se ve hipointenso, también el abscesito se ve hipointenso, ¿verdad? Y con la perfusión, vean cómo este es el tejido sano y cómo dentro del absceso no vemos nada de cambios de la curva, no se va para abajo como las demás curvas. ¿Por qué? Porque es un absceso y los abscesos no tienen angiogénesis, no tienen microcirculación. Acá es otro ejemplo de un criptococo. Vean cómo se ve hiperintenso en el flare. Con el medio de contraste, cómo está reforzando
el espacio subaracnoideo. En el T2 se ve hiperintenso también. ¿Ah? Con espectroscopía vean cómo se produce elevación del pico de la colina. ¿Ah? El N-acetilospartato está un poco reducido. A ver, Oscar, dime, Oscar, ¿qué nos quieres preguntar? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, doctor, si todas estas secuencias vienen incluidas cuando se solicita el estudio y también la espectrometría o, digamos, es como una solicitud aparte. Es una muy buena pregunta. Por desgracia, todo eso cuesta. ¿Ah? Todo eso se cobra. Mira, todo depende en qué lugar lo mandas a hacer. Si lo mandas a hacer en un lugar donde hay un neuroradiólogo, te aseguro que el neuroradiólogo va a hacer todas estas secuencias para poder llegar a un diagnóstico preciso, aunque no le cobre más al paciente. Pero si lo mandas en un lugar donde no hay neuroradiólogo, hay a veces que ni siquiera hay un radiólogo general. ¿Ah? Actualmente así se maneja esto de la radiología. ¿Qué va a suceder? Que el técnico se va a limitar a hacer lo que tú pediste y ya, aún que lo necesites, así se va a suceder, ¿no? Entonces, todo depende en dónde se lleva a cabo. También de tu equipo, ¿verdad? Si tú compras un equipo en donde tiene lo básico, pues solo te vamos a poder hacer cosas básicas, un T1, un T2, una difusión, un flare y se acabó. Pero si el equipo está completo, vamos a poder hacer todas estas secuencias que te estoy mencionando, ¿verdad? Y con ello tener una mejor calidad en el diagnóstico. ¿Ah? Son muchos factores que te van a cambiar esto. Ok. Fernanda, dime qué Hola, preguntas. doctor. Disculpe, se me hizo muy interesante cuando mencionaba en la parte de aminoácidos que la colina aumenta en ciertas enfermedades y la verdad es que yo nunca había escuchado algo así, no lo había visto en las clases, pero me llamó mucho la atención que aumenta en Alzheimer o síndrome de Down. No sé si hay algún artículo que pueda leer al respecto o es por algo muy específico. La verdad me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante. Mira, la colina ya sabemos que es, como les mencioné, ¿verdad? Que es que va a aumentar o bien que forma parte de las membranas celulares. Entonces, es fácil analizarlo así. Si aumentan las enfermedades en las, ¿cómo se llama? Porque se fabrica, se produce o se destruye las membranas celulares, entonces, ¿qué patologías nos pueden producir aumento de membranas y qué patologías nos pueden producir destrucción de las membranas? Al final de cuentas, al final de cuentas, si se destruyen, va a aumentar la colina porque necesitamos reparar esas membranas, ¿verdad? El cuerpo lo primero que quiere hacer es reparar. Y si no se destruyen, si están generando bastante, también vamos a tener colina. ¿Ok? Bueno, cuando se generan muchas membranas celulares, pues cuando las células se empiezan a multiplicar muchas veces, ¿verdad? Y eso sucede en tumores, ¿verdad? Y desde luego, si nuestro tumor es altamente maligno, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a producir muchas, muchas, muchas células. Y por lo tanto, para generar células, la colina se va a tener que elevar muchísimo para que las concentraciones en el parénquima cerebral permita que se esté formando continuamente células, membranas celulares. Como es un tumor de alto grado de malignidad, como un glioblastoma, ¿verdad? Bien, pero no es la única situación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una infección, una encefalitis como el que estamos viendo acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Que se van a empezar a dañar las células. Pero ¿qué es lo que quiere hacer nuestro cuerpo? Reparar las células que se están dañando. Entonces, para poder repararla, necesita concentrar en esa zona, aumentar la concentración en esa zona de la colina para poder reparar esas membranas que se están dañando. Por lo tanto, en procesos inflamatorios también se puede aumentar esa concentración de la colina. Claro,
Si es un tumor de alto grado de malignidad, la elevación de la colina va a ser exagerada. Va a ser 5, 6 o hasta 7 veces más concentración de colina que lo que nosotros estamos esperando y lo comparamos con la creatina, ¿verdad? Pero si es un proceso infeccioso viral que apenas empieza, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, va a aumentar la colina, pero un 10% nada más. Entonces eso nos ayuda a diferenciar que lo que estamos viendo es un tumor o que lo que estamos viendo es un proceso inflamatorio infeccioso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta encefalitis que nosotros estamos viendo también se puede confundir con un astrocitoma difuso que está infiltrando la corteza cerebral y que la está engrosando. Desde luego que se puede hacer un diagnóstico diferencial con ello. ¿Ah? Claro, si nosotros vemos que la colina no está tan elevada, bueno, lo más seguro es que sea un proceso infeccioso. La espectroscopía no es la única que nos ayuda, ¿verdad? Ya vimos que la difusión también nos puede ayudar, el medio de contraste también nos puede ayudar, y tenemos que jugar con todas estas secuencias para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico y poder diferenciarlo un tumor de un proceso inflamatorio. No sé si con ello contesto tu pregunta, Fer. Sí, doctor. De hecho, bueno, me surgió otra duda. Si este proceso de la colina aumenta debido a cambios, ¿es posible que aumente, por ejemplo, a cambios posquirúrgicos relacionados a, no sé, una reconexión de áreas? O sea, que aumente por neuroplasticidad. ¿O esto ya es muy crónico, o sea, muy a largo plazo? Mira, la neuroplasticidad. Fíjate que la neuroplasticidad, si nuestros cambios quirúrgicos son inmediatos, el proceso de cicatrización y generación de membranas, desde luego que va a aumentar la colina. ¿Ah? Pero ya la plasticidad generalmente la vamos a ir valorando nosotros ya tiempo después, no en los procesos agudos, o sea, la posquirúrgica inmediata, sino generalmente la vamos a valorar tiempo después, cuando ya la paciente ya haya tenido algo de rehabilitación. ¿Ah? Y para entonces ya el parénquima cerebral ya está cicatrizado. En la neuroplasticidad, lo que se va a llevar a cabo principalmente es la nueva formación de conexiones de las dendritas, ¿de acuerdo? Nueva formación de dendritas, la sinapsis, aumento del número de sinapsis. Y generalmente, ¿cómo vamos a valorar eso de la plasticidad? La vamos a valorar más que nada con la técnica de Wald. Con esa técnica de Wald nosotros vamos a valorar si hay o no hay neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque al pedirle al paciente que haga una tarea que había perdido, como mover la mano porque se quedó parético o parético, ¿verdad? Y ya después que se haya rehabilitado, empieza a medio mover los deditos, ¿no? Con eso es suficiente para que nosotros podamos ubicar en dónde se está generando esa actividad cerebral y por lo tanto vemos si está en el mismo sitio o bien está en un sitio distante, ¿no? Ya sea adelante, ya sea atrás o en el otro hemisferio. Y al ver que hay una actividad en esa zona, porque logró mover, aunque sea 5 milímetros el dedo, usted no se imagina qué esfuerzo está haciendo ese parénquima cerebral para poder hacer esa tarea. A tal grado que si nosotros vimos en este ejemplo, a ver, déjenme ver si lo tenemos. ¿Ya lo pasé? Sí. Aquí. Si en este ejemplo vimos que este pedacito se logra activar, cuando nosotros hacemos en pacientes con rehabilitación un estudio de esta técnica, en lugar de encontrar este pedacito, vamos a encontrar un pedazo enorme, enorme. ¿Por qué? Porque va a aumentar la concentración de la sangre, la vascularidad va a aumentar en toda esta zona, ¿ah? Porque va a tratar ¿cómo se llama? De llevar toda la cantidad de sangre, de oxígeno en esta zona y por eso se va a abrir. Y entonces, en lugar de encontrar una manchita como esta, vamos a encontrar una mancha mucho más grande. ¿Ah? Y conforme el paciente va mejorando en sus movimientos,
esta manchita se va reduciendo porque el cerebro, el esfuerzo que ocupa el cerebro, ya lo va perdiendo tanta vascularidad, porque se va moldeando, se va acostumbrando el cerebro a que determinado sitio es el que va a trabajar. Entonces ya solo va a llevar sangre a ese determinado sitio en donde ya se volvió a activar o se activó en otra zona, ¿verdad? Pero se activó para poder realizar esa prueba. Y ven, y es bonito ver todo eso, cómo se va haciendo más pequeño cada vez que le hagamos otra resonancia. Claro, no va a ser al día siguiente, ¿verdad? Si no, nos tenemos que esperar 3, 6 meses y siempre y cuando nuestro paciente siga manteniendo la misma rehabilitación y siga progresando o mejorando con sus movimientos. Entonces vemos que el cerebro cada día se va concentrando más en ese un punto y ya se vuelve a reducir nuestras zonas de actividad cerebral. Es fascinante ver eso. O sea, la verdad es que he tenido la oportunidad de verlo y sí es fascinante. Bien, o bien, esta manchita en lugar de ubicarse acá, porque le estamos haciendo ejercicios en la mano derecha, ¿verdad? Se va a ubicar en el lado izquierdo, a la misma altura, pero del lado derecho, ¿verdad? Aquí estamos en el hemisferio izquierdo, pero lo vamos a ver que se va a activar en el mismo lado. Acuérdense que un 10% de todas nuestras fibras son ipsilaterales, aunque por tradición sabemos que nuestro parénquima cerebral va a trabajar contralateralmente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si quiero mover mi mano derecha, el hemisferio izquierdo es el que va a trabajar, pero no todo va a estar a cargo del hemisferio izquierdo, sino va a haber en la mayoría de los pacientes un 10% del parénquima cerebral del lado derecho que también va a estar trabajando, que también puede estar trabajando, ¿de acuerdo? Y también puede estar trabajando la área suplementaria. Acuérdense que el cerebelo también se puede activar, se puede mostrar una manchita como esta, ¿verdad? Y este va a ser ipsilateral. ¿Ah? Entonces, pero espero también, es que me emociono y hablo más de la cuenta. Espero que haya contestado tu pregunta, Fer. Sí, doctor, muchísimas gracias, de verdad. ¿Alguna otra pregunta? Si no, porque sí me tengo que retirar. A ver, Georgina, dime. Ajá, escríbelo entonces. A ver, en ese estudio, que es el WOLT, hay limitaciones probabilidades que no hacían posible poner la mancha roja, sino que sería una estimación matemática. Efectivamente, todo esto es matemático. Todo esto, lo que estamos viendo, aunque aumente la mancha, esta mancha roja, ¿verdad? Todo es matemático. ¿Qué quiere decir? Que la comparación del estado de reposo con el estado de actividad, ¿ah? ¿Qué es lo que, por ejemplo, vamos a explicar cómo hacemos esta secuencia? Yo meto a mi paciente, ¿ah?, a la máquina. Ya dentro de la máquina, al paciente, le hago primero esta imagen de T1 para poder ver, tener una plantilla en donde van a aparecer estas manchas rojas, ¿verdad? Entonces, una vez adentro de ese paciente, sin que mueva la cabeza, porque es importante que no mueva la cabeza, ¿ah? Imagínense nomás las matemáticas que usamos para esta secuencia, si detecta un movimiento mayor de 2 milímetros en cualquiera de las direcciones, ¿ah?, con eso ya no puede hacer una prueba estadística de t-student lo suficientemente confiable,
para poder mostrar estas manchitas. ¿Ah? Entonces, ok, le pedimos al paciente, no se vaya a mover, le voy a pedir que mueva, que abra y cierre la mano derecha. ¿Ah? Así le vamos a estar pidiendo. Ok, cada vez que yo le diga eso, usted lo va a estar abriendo y cerrando. Después le voy a decir, descanse. ¿Ah? Durante ese tiempo, por favor, trate de mantener su mente en blanco. No vaya a pensar en nada, trate de no pensar en nada y no se mueva para que no se registre ninguna actividad. Entonces, durante los primeros 30 segundos, una secuencia que dura 6 minutos para que nos salga, mientras más dure, más información va a tener la computadora para poder hacer la estadística. Entonces, en 6 minutos, los primeros 30 segundos le voy a decir, descanse, no piense en nada. Ok, pasan los 30 segundos e inmediatamente le digo, abra y cierra la mano, abra y cierra la mano. Durante esos 30 segundos que siguen, va a estar abriendo y cerrando la mano. Ok, pasan esos 30 segundos y le voy a decir ahora, descanse. Y durante esos otros 30 segundos va a descansar. Y así me la voy a llevar. ¿Qué quiere decir? Que voy a conseguir 3 bloques de 30 segundos de reposo y 3 bloques de 30 segundos de actividad de abrir y cerrar la mano. Ok, bueno, ya terminó la secuencia, ya saco a mi paciente, lo mando a su casa y el físico se va a dedicar a procesar estas imágenes. Por medio de una computadora le va a pedir que haga el cálculo entre los 3 bloques de estado de reposo y los 3 bloques de estados de actividad. Y va a hacer esa comparación de medias de esos 3 bloques. Y la diferencia que hay estadísticamente significativa es lo que va a proyectarse acá. ¿Ah? Entonces, acá estamos sobreponiendo los resultados estadísticos de las matemáticas. Y si tú ves, son cuadraditos que tenemos acá. Son cuadraditos. No es así esta imagen así anatómica que nosotros tenemos acá. ¿Y por qué son cuadraditos? ¿Por qué? Porque es lo que la información de las matemáticas mandó. Y a estos conjuntos se le llama clusters o racimos de información, en donde se ve que estadísticamente es significativo. Si se usa un umbral en las matemáticas bajo, va a permitir que aparezcan otras zonas acá que pudieran confundirse con actividad. Hay un umbral ya definido que se utiliza para que desaparezcan todas esas manchas que no queremos ver y solo las que sean verdaderamente, estadísticamente significativas se van a proyectar sobre esa imagen que inicialmente trabajamos. ¿Ah? Entonces, esto son representaciones matemáticas de las zonas de mayor intensidad de señal que encontró nuestra computadora. Entonces, es lo que va a reflejar. Por eso, cuando un paciente está en rehabilitación y apenas empieza, como aumenta muchísimo la cantidad de oxígeno que llega a una zona mayor, porque apenas se está empezando a definir cuál es la zona que va a empezar a trabajar, es por eso que vamos a tener mayor eh, eh, sobreposición de la estadística. ¿No? Es lo que tenemos que pensar. No debemos pensar que realmente se refiere a la zona de mayor actividad cerebral, sino, y así lo dicen los autores, que es la zona que estadísticamente tiene mayores cambios. ¿No? Así es como se debe de pensar en ello. Claro, para fines prácticos, es la zona en la que el cerebro está trabajando, ¿verdad? No sé si con eso contesté tu pregunta, Georgina.
Es muy buena pregunta. Eso lo manejan mucho los... La pregunta que hiciste de cuál es el margen de error entre la realidad y las matemáticas, te lo describí ahorita, fue lo que te describí, ¿verdad? En cómo se maneja, pero no sé exactamente porque eso lo hacen los físicos, ellos lo manejan, pero sí hay un rango de error en el cual se puede manejar y siempre hay que considerar eso, ese margen de error, desde luego que sí. ¿Ah? Por eso se considera que son representación estadística de la zona de actividad y no la actividad cerebral como tal. Pero sí tiene un valor de original. Bueno, yo me tengo que retirar porque ya son más de las 7 de la noche. Si tienen algunas preguntas, háganselo aquí a Jacqueline y ya, si hay oportunidad, nos volvemos a reunir para poder resolverlas. ¿Sale, vale? Que tengan buenas noches. Muchas Buenas gracias, doctor. Hasta luego. luego. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. doctor. ¿Ya fue la pulsera? Ella lo grabó, ¿no?